Amigos, muy buenos días. Yo quiero en primer lugar expresar mi agradecimiento a IPAE y obviamente a los organizadores de IPAE por la educación, por este honor que me hacen de estar aquí al frente de esta sesión para poder conversar con líderes políticos. Esperamos sacar lo mejor de ellos para beneficio del país. Keiko Fujimori, muy buenos días. Muy buenos días. Vamos a tener dos oportunidades, una de escucharla y otra de preguntar sobre los temas propuestos para este caso, por lo cual yo quisiera invitarla primero a hacer una exposición y después comentamos lo que tenga o no tenga su exposición. Perfecto, muchas gracias. Muy buenos días con todos los presentes. Quisiera empezar agradeciendo a los organizadores de esta CADE por permitirme estar el día de hoy con todos ustedes, pero sobre todo por generar este espacio de reflexión y de propuestas para el sector educativo. Estamos ante el desafío más importante que puede tener un ser humano. No importa si uno es obrero, empresario o político. Nada es más serio ni más trascendente, nada es más transformador que la educación. Quisiera dar inicio a la presente ponencia, la que he denominado Hacia un Perú de conocimiento. Esta corresponde a una nueva visión de la educación para los peruanos y para ello formulo la siguiente pregunta. ¿Qué queremos darle a nuestros hijos a través de la educación? Sabemos que forjar un futuro para nuestros hijos tiene como pilar fundamental darles una educación de calidad que les permita prosperar en la vida. Una educación que haga que nuestros hijos nos superen, que se produzca lo que los economistas denominan movilidad social. Pero la calidad de la educación no solamente debería reflejarse en una mejora del estatus económico de nuestros hijos, sino que debería también forjar ciudadanos que entiendan sus derechos, pero lo más importante aún, sus obligaciones frente a la sociedad, de manera tal que nuestros futuros ciudadanos compartan valores comunes que permitan producir un contrato social que la gran mayoría de peruanos considere justo, porque las reglas de dicho contrato deberán asegurar igualdad de oportunidades para prosperar. El principio básico de la construcción de un país de oportunidades es la igualdad. Las mismas posibilidades para todos. Que la madre y un padre de la selva, de la sierra o de la costa puedan mandar a sus hijos a una escuela y que tengan la misma calidad en todos lados. Parece obvio, pero no lo es. Esto no sucede. Por otro lado, no podemos soslayar la importancia que tiene la nutrición con respecto a la educación. Un niño que no se alimenta no solo carece de las energías necesarias para aprender, sino que tampoco tiene los nutrientes necesarios para desarrollar toda su capacidad cerebral. Por ello, la nutrición adecuada es un pilar básico de la educación. Asimismo, otro pilar fundamental es la necesidad de que los niños reciban cariño. Entendido el cariño como el rol de los padres de estimular la seguridad y la autoestima del niño, estimular su creatividad, estimular su capacidad para aprender. Un niño nutrido, pero sin estímulo, sin un entorno familiar de amor y cuidado, será más vulnerable
que uno que sí lo tenga. El Estado tiene la obligación de entender este problema y poner en práctica políticas públicas de nutrición serias, así como promover el importante rol de los padres en la estimulación temprana de los niños. Haremos de la educación la herramienta para que el sueño de progreso de todos los peruanos se haga realidad. Nos debemos preguntar entonces, ¿nuestra política educativa cumple con los objetivos para que nuestros hijos se integren al empleo y se integren a la sociedad? Esa es la respuesta que pretendo abordar en esta conferencia. Las estadísticas nos señalan que lamentablemente estamos muy lejos de alcanzar estos objetivos. Sin embargo, quiero reconocer los esfuerzos de sucesivos gobiernos por lograr consensos de política educativa. En los 90, el gobierno creó una infraestructura educativa sin precedente en la historia nacional al construir un colegio por día durante 10 años. A partir del año 2000, los gobiernos están en el empeño de aumentar las remuneraciones de los maestros, expandir y mejorar la infraestructura educativa y recientemente vincular la carrera docente y la remuneración con la mejor preparación de los maestros. Recorro el Perú desde hace 20 años y cuando viajo a nuestras regiones visitando sus provincias, centros poblados o caseríos, me emociona ver el gran compromiso de los profesores con nuestros hijos. Desde aquello que en las grandes ciudades continúan con su labor docente, con remuneraciones que si bien han mejorado, a duras penas cubren los altos costos de vida, hasta los que encuentro en los caseríos y comunidades alejadas, donde no existen las condiciones para educar y menos aún para brindar una educación de calidad. Estos buenos profesores merecen nuestro más profundo homenaje y todos los esfuerzos posibles para reconocer su labor y elevar aún más sus remuneraciones. Ellos son nuestros principales aliados en la lucha contra la ignorancia. También es una buena noticia que los recursos públicos para el mantenimiento de la infraestructura educativa se hayan multiplicado. Sin embargo, debemos acá resaltar nuestra profunda preocupación por el hecho de que cerca del 60% de nuestras escuelas todavía no cuenten con los 3 servicios básicos. Y este problema es aún mucho más grave en las zonas rurales. ¿Qué propone Fuerza Popular a los peruanos? El impacto de las políticas educativas de los últimos 25 años ha sido positivo en cuanto a la cobertura educativa y aún sigue mejorando en términos de calidad de infraestructura y remuneraciones a los maestros. Pero los retos y problemas son aún muy grandes. Por eso Fuerza Popular propone los siguientes lineamientos. En primer lugar, eduquemos para crear ciudadanía, la que debe contribuir a forjar valores y principios que faciliten a nuestros hijos a su integración a una sociedad que debería basarse en la tolerancia y la convivencia solidaria y justa. Quizás sea este tipo de educación la que también hace falta a nuestra sociedad para poder vivir con menos violencia y más armonía. Y en segundo lugar, eduquemos para el trabajo, la que debería darle a nuestros hijos las capacidades y habilidades para insertarse y convivir de manera eficiente con el mundo del trabajo. La educación debe generarnos oportunidades de éxito. Ello significa dar a nuestros hijos una educación que permita descubrir y extraer de ellos
las mejores capacidades laborales. La educación de calidad debería generar movilidad social. Lamentablemente esto no está ocurriendo. Cuando converso con los jóvenes me dicen, por ejemplo, yo he estudiado Derecho y ahora trabajo como vendedor. ¿De qué sirvió tantos años de estudio y el sacrificio de mis padres? Me responden, no sirvió de nada. Quisiera ahora hacer referencia a la educación para crear ciudadanía. Al respecto, los invito a reflexionar sobre los resultados de nuestra educación. ¿Estamos educando ciudadanos capaces de vivir y convivir con tolerancia? ¿Estamos educando ciudadanos capaces de construir reglas de juego que la mayoría considere justas, pues dichas reglas dan a todos igualdad de oportunidades para prosperar? En Fuerza Popular creemos que este objetivo está muy lejos de ser parte de las actuales políticas educativas. Las altas tasas de delincuencia, la multiplicación de los conflictos sociales violentos y la falta de confianza en la mayoría de instituciones estatales, unidos a la práctica inexistente del principio de autoridad y el respeto a la ley, nos muestran que buena parte de los peruanos no está de acuerdo con las reglas de juego que regulan los deberes y obligaciones de los sectores privados y públicos, ni con la manera en cómo se distribuye la riqueza. La situación social descrita confirma además que el Estado viene siendo incapaz de resolver conflictos, forjar consensos y dar cabida y derrotero a los reclamos de muchos sectores de nuestro país. Un elemento fundamental alrededor de estos problemas, más allá de las debilidades de nuestras instituciones, más allá de los esfuerzos importantes de ciertas escuelas y algunos maestros tratando de inculcar valores, el problema es que no hay una estructura en la currícula educativa que prepare a todos los maestros a introducir conceptos de tolerancia, empatía e igualdad de derechos y de oportunidades a través de la enseñanza misma. Así, con esta visión de la educación, Fuerza Popular propone que la educación sea un vehículo poderoso para desterrar la prepotencia y la intolerancia en el Perú y aprender a aceptar y respetar la diversidad económica, social, cultural y política. Si estos principios se convirtieran en parte estructural de la educación de nuestros hijos, será mucho más fácil para el Perú, en el futuro, lograr acuerdos justos sobre cómo gobernar, producir y repartir la riqueza. Ahora quisiera ahondar sobre la educación para el trabajo. Los padres necesitamos saber si la educación que reciben nuestros hijos les va a permitir prosperar. Para ello es necesario que exista una correspondencia con la demanda laboral y que la educación sea de calidad. Con respecto a la correspondencia con la demanda laboral, en nuestro país lamentablemente hay una desarticulación entre lo que el sector laboral demanda y lo que la educación superior ofrece. Ello se debe a que la educación superior universitaria tiene demasiados alumnos, produce demasiados profesionales que no necesariamente encuentran el empleo en sus respectivas especialidades. Del total de trabajadores requeridos, solo se necesita que el 12% sea profesional, siendo los demás puestos solicitados básicamente del nivel técnico. Es evidente que el país tiene que generar un incremento acelerado de la oferta de personal en nivel superior tecnológico, pero sobre todo dirigidos a las ramas de comercio y los servicios. Analicemos entonces las razones por las que existen pocos institutos tecnológicos a pesar de esta gran demanda. Los institutos superiores no se han desarrollado por falta de un ordenamiento legal adecuado, por una baja valoración de la educación técnica y por falta
de decisión política. En cuanto al ordenamiento legal, Fuerza Popular propondrá una reforma que simplifique los trámites, que promueva la transitabilidad y que facilite las alianzas entre los institutos y el sector privado. En cuanto a la simplificación administrativa, actualmente hay demasiadas trabas para la instalación de nuevos institutos tecnológicos, así como para su desarrollo posterior. Por ejemplo, las autorizaciones para incorporar una carrera nueva demora hasta 3 años. Y por otro lado, tampoco pueden abrir filiales en otras regiones de nuestro país. Para ello será necesario destrabar y agilizar los trámites, así como los procedimientos que se requieran en las instancias respectivas. En Fuerza Popular creemos para que los jóvenes tengan mayores incentivos para asistir a los institutos tecnológicos, se deben establecer reglas que hagan posible la transitabilidad de los estudiantes hacia las universidades. Para ello será necesario establecer adecuados valores a los créditos académicos para la educación terciaria, tanto en la universidad como en los institutos técnicos, permitiendo que los créditos otorgados en los institutos y escuelas de educación superior puedan ser convalidados para seguir estudios universitarios. Esta medida permitirá revalorizar la educación superior técnica. Finalmente, en cuanto a los convenios entre los institutos y el sector privado, hoy existen disposiciones que dificultan tal relación. Por ejemplo, un instituto no puede firmar un convenio con una empresa para usar su maquinaria para las prácticas de enseñanzas con los alumnos, sino que está obligado a adquirir tal maquinaria, lo que constituye, pues, un obstáculo muy grande. Por esta razón, Fuerza Popular promoverá acuerdos y alianzas entre institutos y el sector privado. Todo esto será posible solo si existe la decisión política de apostar por una educación de calidad y para el trabajo. Calidad de la educación. La calidad de la educación pasa por establecer un sistema de evaluación que promueva autoevaluaciones, evaluaciones externas y mecanismos de acreditación. También creemos que es importante el esfuerzo de poner en funcionamiento un sistema de información sobre la calidad de la educación superior, liderado por un observatorio. Sin embargo, creemos que hay mucho más por hacer. Debe asegurarse que cualquier sistema de información que se ponga en operación tenga la cobertura integral de universidades y centros de educación técnica, con mecanismos de recolección sistemática y diseminación de información sobre los programas y currículos ofrecidos, así como con información sobre los resultados en el desempeño de los estudiantes en el mercado laboral. Estos sistemas de información, además, deberían ser lo suficientemente amigables y accesibles para todos los niveles socioeconómicos. Creemos, además, que en el país no existen estos sistemas de información referidos a la calidad de los servicios prestados por la educación superior, pues el Estado no creó los incentivos adecuados para la competencia en la oferta educativa esté basada en la calidad de los servicios. A diferencia de otros países, donde la información es generada por los propios proveedores del sistema educativo, en nuestro país ha sido necesario crear un sistema público de acreditación de la calidad educativa y provisión de la información. Fuerza Popular propondrá la reinstauración de incentivos al sector privado para que se vinculen con las entidades de educación superior y técnicas, con el fin de encargarles el desarrollo de investigaciones para sus negocios. Esto puede constituir un importante impulso de la calidad de la educación y su vinculación con el mercado laboral. Si el sector privado recibe incentivos públicos que premien el desarrollo de más investigación para la innovación, se promueve que ésta se canalice mediante las instituciones de educación superior,
y esto producirá varios impactos positivos. Entre ellos, el primero, se expandirá la innovación, lo que mejorará la productividad de las empresas, trabajadores y del país en su conjunto. 2. Se vinculará las agendas de innovación del sector privado con las universidades y los centros de educación técnica, lo que generará los incentivos para que estos últimos adecúen sus programas y sus currículos a las necesidades del sector privado. Y esto podrá generar un círculo virtuoso de intercambio de información y de necesidades. En Fuerza Popular creemos que la educación es un conjunto de peldaños que, gracias a la justa intervención del Estado, debe permitir al estudiante culminar su proceso formativo alcanzando la realización personal, la que debe ir de la mano con el éxito. Los primeros peldaños de esta larga escalera se encuentran en la escuela, y es ahí donde proponemos la existencia de una currícula que le permita al alumno optar en los últimos años en cursos electivos vinculados a los rubros propios de las actividades económicas de su localidad. Y es que si tomamos en cuenta que la mayor deserción escolar se encuentra en los últimos años de secundaria, notaremos que muchas veces la familia tiene que tomar la dolorosa decisión de no mantener a su hijo en la escuela y retirarlo para que apoye con la actividad económica familiar. Esa es también nuestra realidad en el Perú alejado de las grandes ciudades. Hay quienes lamentablemente dejan la escuela y apuestan por el trabajo familiar o el cachuleo local. Muchos jóvenes con talento se quedan en el camino sin llegar a estudiar lo que soñaron desde niños. Esto se da porque probablemente no encuentran otras opciones. Por ello, al elegir cursos tales como los referidos a técnicas para el trabajo agrícola, por citar un ejemplo, el alumno podrá ir construyendo una plataforma de trabajo, una ruta laboral, cuyo siguiente peldaño puede ser un instituto técnico local, para luego poder culminar en una universidad, si así lo deseara. Sabiendo que la mayor demanda está en los trabajos técnicos, Fuerza Popular propone la creación de institutos tecnológicos regionales con currículas afines a las actividades económicas de sus localidades, de modo tal que se pueda ir llevando los cursos por etapas, por los que se les otorgará certificados, los que serán un nuevo eslabón de toda esta cadena. La sucesión de niveles podrá culminar con un título técnico con valor oficial. Fuerza Popular reconoce la capacidad de emprendimiento del pueblo peruano, expresado a través de sus miles de micro y pequeñas empresas a lo largo de todo el Perú. Pondremos a disposición de esos emprendedores una educación superior que impulse y haga realidad sus sueños. Promoveremos una educación para emprendedores con cursos optativos en los últimos años de secundaria y una educación tecnológica que combine los aspectos de cada especialidad con los referidos a la administración de un pequeño negocio, contribuyendo así, además, a la formalización de su actividad. La educación es y será el camino que nos conduzca al desarrollo. Yo sueño con un Perú del progreso, que seamos reconocidos en el mundo por todo lo bueno y bello que tenemos, pero sobre todo porque supimos crear un modelo de educación de altísima calidad que le dio sustento a nuestro desarrollo. Como madres y padres apostamos por el progreso de nuestros hijos y del país a través de la educación. Sé también del gran esfuerzo y sacrificio que esto significa. A todos ellos, a los padres de familia que con esfuerzo llevan a sus hijos a la escuela, quiero decirles que lograr sus sueños es nuestro objetivo y satisfacer sus esperanzas, nuestro compromiso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Fujimori. Ha hecho usted un
Una exposición que ha permitido conocer medidas concretas. Ujú. Algunas nos generan inquietudes que sería bueno que podamos en 15 minutos tratar de cubrirlas. Por eso le ruego que las respuestas sean concretas para que así pueda tener opción de preguntarle lo más posible. Muy bien, Enrique. Él antes de la exposición se estuvo quejando de que no le doy muchas entrevistas, así es que acaba la primera, Enrique. Es la venganza. Señora Fujimori, usted ha señalado que hay que darles a todos las mismas posibilidades en la educación. Y obviamente las medidas han sido específicas, pero si usted tuviera que armar una estructura, ¿qué haría para dar estas posibilidades? A todos, por igual. En Fuerza Popular, en primer lugar, creo que es importante señalar, creemos en las libertades individuales y económicas. Y creemos que para alcanzar nuestros sueños, la competencia es la forma de lograrlo. Sin embargo, es fundamental equiparar la cancha y para eso tiene que haber igualdad de oportunidades para poder competir. Y una de esas igualdades se refiere a la educación. Con referencia al tema educativo, hablamos de cobertura y de calidad. Su pregunta va más específica al tema de la educación primaria y secundaria o la educación terciaria. La educación como visión y como objetivo. Y le pregunto esto porque, de acuerdo a lo que va diciendo, me anima a consultarle si es que usted le daría mucha más prioridad a la posibilidad de una promoción de la inversión privada en la educación o a un impulso del sector público. Ambas cosas. Nuestra visión en Fuerza Popular apostamos a que haya mucha más inversión, no solamente de parte del Estado, sino también del sector privado. Esto significa que el 3.5% que estamos invirtiendo del PBI se vaya convirtiendo en los próximos años, como es a nivel de la región, en un 6%. Pero significa también generar los incentivos para que el sector privado participe también de la educación y la mejora de la calidad de la educación en nuestro país. Eso nos ha dicho y yo quisiera preguntarle, ¿qué tipo de incentivos concretos, por favor? Denos algunos ejemplos. Por ejemplo, uno de los problemas que está habiendo con los jóvenes que no acaban la carrera, ellos para poder hacer prácticas en el sector privado, las empresas están obligadas a pagarles un sueldo. Yo creo que el sueldo a esos jóvenes es importante, pero las empresas no lo hacen porque antes que contratar a un joven que no ha culminado sus estudios, prefiere contratar a alguien que se va a quedar permanentemente. Entonces yo creo que ahí el Estado puede jugar un rol fundamental, con incentivos tributarios, con reembolsos, que le permitan a las empresas contratar a los jóvenes, pero que el sueldo sea compartido entre la empresa y el Estado, de tal manera que se genera, digamos, una motivación para que las empresas contraten a los jóvenes reciben su remuneración, pero el Estado también se compra el pleito de fomentar la contratación de estos jóvenes preuniversitarios. ¿Y esos incentivos tributarios serían solamente para la contratación, serían para la infraestructura, sería para la construcción de infraestructura, equipamiento, investigación, también para todo eso? Podría evaluarse, por supuesto, también para la infraestructura y la evaluación. Considero, por ejemplo, también que debemos ver de qué manera flexibilizamos la ley del canon. Un 5% de los impuestos de la ley de canon va específicamente para la investigación, pero lamentablemente no se están llevando a cabo esas investigaciones. Considero que es rol del Estado, primero, señalar cuáles son los temas fundamentales para nuestro país. Por ejemplo, a mí me gustaría que en las universidades de la Amazonía se estudien y se investiguen las potencialidades de nuestros productos naturales. Pero sería mucho más útil si es que el canon pudiera además solventar y financiar a los científicos. Muy bien, pero creo que con eso conseguiríamos que se invierta además
Y ahí está el rol del Estado en que se invierta en las investigaciones. Pero sucede que hoy las universidades reciben, en las zonas donde hay canon, una muy buena cantidad. Sí. Y la verdad es que o no saben qué hacer con él, o no se han enterado que lo reciben, porque no lo gastan. Entonces, yo le pregunto, ¿haría usted una reestructuración de la ley del canon? No seamos tampoco tan injustos, Enrique. Yo creo que las universidades saben perfectamente que están recibiendo estos recursos. Yo no hablaría de una reestructuración de la ley del canon, sino una flexibilización para que el presupuesto que va a las universidades pueda utilizarse no solamente propiamente en infraestructura, en laboratorios y en la inversión, sino también en el financiamiento de los recursos humanos, de nuestros científicos, de nuestros profesores. Creo que con eso, sumado a la orientación que tiene que darle el Estado a qué temas debemos investigar, podríamos facilitar y ayudar a que finalmente se utilicen estos presupuestos de canon en las universidades. Usted ha dicho que la educación no genera movilidad social. Es un objetivo, que genere movilidad social. Lamentablemente... ¿Qué cosa falla? ¿Por qué no la genera? ¿Por qué no? Sí. Creo que hay dos aspectos por los cuales no está generando. En primer lugar, porque la calidad de la educación no es la que, digamos, nosotros hubiésemos esperado. Y ahí creo que las evaluaciones, las autoevaluaciones y la acreditación, pero la acreditación de manera proactiva y no tan punitiva, puede fomentar que haya mucho más competencia entre los institutos y universidades y esto fomente una mejor calidad de la educación. Y el otro problema que no genera la movilidad social es la falta de articulación entre la demanda laboral que hay y la oferta que se está dando. Sabemos que el 50% de los jóvenes que trabajan están trabajando en sectores diferentes a lo que ellos han estudiado. Y eso es un problema. Y yo creo que ahí el Estado tiene que jugar un rol no regulador, sino más bien orientador. Un rol que permita que los padres de familia, que los jóvenes en las escuelas sepan cuáles son las carreras con mayor demanda laboral. Eso no lo saben los jóvenes, no lo saben los chicos en las universidades. Si es que el Estado asume este rol orientador, además de facilitador para que los institutos puedan crecer, tengan menos regulación, un poco más de autonomía, a diferencia de las universidades, pues podemos fomentar que haya muchos más institutos en provincias. Porque es injusto que los mejores institutos, y hay institutos de primera, estén en la capital, pero no hay esta oferta pues en el resto de nuestro país. Justamente sobre eso vamos a hablar, pero antes de eso yo quería preguntarle, ¿cree usted que en el país tenemos una matriz que nos hace de pronto obligar a los jóvenes a formarse en profesiones que no deben seguir? Es cierto que muchos jóvenes quieren ser abogados, quieren ser médicos o quieren ser ingenieros y no encuentran trabajo. Pero hay muchos también que entran a una universidad porque sus padres toda la vida los formaron en que tenían que ser universitarios. ¿No estamos también fomentando eso? Y le hago la pregunta porque le he escuchado a usted hablar de la transitabilidad del Instituto Técnico a la universidad. ¿Por qué no, el ser técnico no puede ser en sí mismo un valor fundamental en un país en donde lo que más se requieren son técnicos que profesionales? ¿Por qué tenemos que decirle, no, tienes igual de terminar tu carrera técnica, irte a la universidad de todas maneras y te voy a hacer la vida fácil para que lo hagas? ¿Por qué el técnico no puede ser valorado o revalorado en su condición misma, que es lo que aporta al país? Con tu primera pregunta, con tu primera premisa, efectivamente tenemos que valorar muchísimo más a los técnicos. Pero cuando visité Senati y cuando estuve en TecSoup, conversando con los alumnos, ellos, Enrique, me transmitían su preocupación de que finalmente conseguían su título, pero si más adelante en el futuro ellos quisieran hacer una especialización o una maestría, no lo podían hacer. No se los convalidaban.
y tenían, si es que querían hacer una maestría, empezar de cero una carrera universitaria. Eso me pareció injusto, porque en muchos países del mundo, en Europa, por ejemplo, y en los Estados Unidos, una carrera técnica puede ser convalidada y te permite esos 2 o 3 años de estudio utilizarlos para tu carrera universitaria. Entonces, ya no tendrías que hacer 5 años, sino solo 2 años más adicionales. Y permita, pues, que estos jóvenes a futuro, si es que así lo desean, tengan la posibilidad de especializarse. No podemos negarle a los jóvenes que estudian en los institutos tecnológicos la posibilidad de ser magísteres o doctores en un futuro. Pero especializarse, no de al final tener que igual tener un título profesional. No, darles a ellos la posibilidad de acceder a universidades y que utilicen el tiempo y el estudio que ellos han dedicado, que se los valoren y que se los revaliden en sus universidades. Muy bien, y usted ha dicho que la creación de institutos regionales, ¿no es cierto?, en provincias sería ideal. Pero hemos vivido la época de la creación indiscriminada de universidades de todo tipo y en todo sitio. ¿Podemos terminar en eso? ¿Qué nos asegura que la posibilidad o la puerta abierta para crear institutos técnicos a todo nivel y en todo lugar no va a generar problemas en la calidad y volvemos a ya no universidades garaje, sino institutos garaje, donde los padres en realidad botan la plata en lugar de invertir? En primer lugar, estoy proponiendo un instituto por región. No es un instituto por provincia, ¿no? Como la oferta que había, un hospital por provincia. No. ¿Y quién lo es crearía? Un instituto por región. ¿Quién lo que crearía? se asumiría de parte del Estado. Esto, perdóneme, solamente para darle un dato. Sí. Piura. El presidente regional de Piura nos dice, tengo 18 institutos tecnológicos, Enrique. 18 en la región Piura. No sé qué hacer con ellos, porque ni tengo presupuesto, ni me funcionan bien, ni están en capacidad de tener vida propia. Yo creo que esta responsabilidad la tiene que asumir el Ministerio de Educación, en primer lugar. Y creo que la calidad será un valor fundamental en la creación y construcción de estos institutos. Además, como lo dije en mi ponencia, de verificar que las carreras que se otorguen en cada región sean adecuadas y de acuerdo a la productividad de cada una de estas. La demanda en estos momentos, la cobertura que hay de institutos tecnológicos a nivel nacional es mínima. Y creo que el rol del Estado significa también asumir una responsabilidad y que pues eleve el nivel de calidad y que les sirva de competencia también a los institutos tecnológicos del sector privado. Pero alguien podría decir que esa creación que usted pretende por parte del Estado de un instituto regional por cada región, valga la redundancia, no conversa con esa promoción de la posibilidad de la expansión del sector privado. Pero creo que debemos hacer ambas. Estamos tan rezagados en la oferta de institutos tecnológicos en nuestro país que debemos de generar y flexibilizar las normas para que la empresa privada cree más filiales en sus regiones, puedan crear nuevas carreras sin tener que esperar 3 años, pero el Estado peruano tiene que también asumir su responsabilidad, como lo hizo con la construcción de 3.000 nuevos colegios. Un colegio por día se construía y se hicieron bien. De la misma manera, tenemos que fomentar que haya mucho más oferta de calidad de institutos tecnológicos a nivel nacional. Ahora, ¿por qué circunscribirlo a la productividad de la región? O sea, ¿en Piura tendrán que hacer sombreros toda su vida o tendrán que pensar simplemente en irrigaciones? ¿Por qué? Se puede dar la mitad de las ofertas, digamos, en cursos estandarizados que pueda servir para trabajar en cualquier parte de nuestro país o incluso en otras partes del mundo. Sin embargo, creo también que la oferta que debe dar los institutos tecnológicos tiene también que estar adecuado a la productividad de la zona. Por ejemplo, en Ica, ¿no? Sector agroexportador de nuestro país, sería muy importante que los jóvenes iqueños tengan la posibilidad
de prepararse como técnicos en agricultura y que si así lo desean, tengan la posibilidad de quedarse a trabajar en sus regiones. Esa decisión dependerá de ellos. ¿Pero el Estado dirigiría la política de las currículas de cada región? No, no. El Estado orienta, no regula. Muy bien. Ahora, usted ha propuesto una alianza entre el sector educativo y, Sí. el sector privado. ¿Cómo lo vislumbra? ¿De qué manera lo haría patente? Usted nos ha dicho que pues los institutos podrían utilizar las instalaciones de las empresas, que los institutos tendrían que coordinar para la creación de carreras, ¿no es cierto?, que permita generar un poco la posibilidad de cerrar la brecha entre oferta y demanda. Pero ¿encuentra algún otro tipo de relacionamiento entre ambas instituciones? Bueno, este tema se resuelve relativamente fácil. Hay una ley y hay un reglamento que lamentablemente prohíbe las alianzas entre los institutos tecnológicos y el sector privado. Exige a los institutos que las maquinarias o los laboratorios, todos sean activos de la empresa, del instituto. Entonces, esto pues le exige una gran inversión a los institutos tecnológicos. Esto se soluciona cambiando ese reglamento, ¿no?, facilitándoles las alianzas, los convenios entre los institutos y las empresas privadas. Ahora, eso que usted nos dice así en unos segundos suena bien sencillo. Igual que el tema de destrabar todo lo que significa las regulaciones que atan al sector privado, sobre todo al sector que tiene institutos tecnológicos, en todo lo que significa la posibilidad de su expansión y de vender un mejor servicio. Pero hemos escuchado lo de el destrabamiento de la economía, el destrabamiento de las inversiones, el destrabamiento, y nos hemos pasado años sin que nadie destrabe nada. Le pregunto, ¿cómo destrabaría usted concretamente? Esta información que yo tengo la obtuve por conversar con expertos antes de venir a esta conferencia. Lo que pasa es que yo lo asocio con la decisión política. ¿Qué significa tener decisión política y qué significa yo sí voy a destrabar a diferencia de quien no lo hizo? Creo que, en primer lugar, es fundamental entender que quienes trabajan en el sector público, en el Estado, son servidores. Y lo que deben buscar es solucionar los problemas y no decir no a todo, como muchas veces ocurre cuando técnicos o empresas o representantes de institutos van a pedir una desregularización o simplificación administrativa. Por eso creo que es fundamental ahí el liderazgo y el respaldo político del gobierno de turno y, por supuesto, de los otros grupos políticos, en el que coincidimos que debemos de destrabar, simplificar, para poder generar mayores construcciones de institutos tecnológicos que ofrezcan servicios de calidad. Esto pasa tan sencillo como decirle o pedirle a un funcionario, tienes que firmar este documento. Y lamentablemente eso no se da. Esperemos que este foro haya servido también al ministro Saavedra para entender que hay cosas pequeñas cositas que se pueden ir resolviendo desde ahora. Hay que ganar las pequeñas batallas para luego hacer la gran transformación. ¿Es decisión política para hacerlo con un Congreso que de pronto el próximo gobierno lo va a tener atomizado y puede estar atado? ¿O es pedir desde el comienzo, le pregunto si usted lo haría, facultades legislativas en estos temas de educación? Nosotros el día de ayer, para quienes no han seguido el debate, en las facultades, por ejemplo, en el tema económico, de los 9 puntos, Fuerza Popular votó a favor de 4. Y en los temas de seguridad, de los 7 puntos, se votó también a favor de 4. Entonces, hablar de temas de facultades, yo creo que es una posibilidad. Pero en este caso, Enrique, parte de los cambios se hacen a través del reglamento. No necesitan nuevas leyes para poder mejorar, facilitar y destrabar, digamos, las necesidades y los requisitos que tienen los institutos. Lo que hace falta es la decisión política y por eso es tan importante
la participación del ministro de Educación. Esperemos que él haya tomado nota de todas las cosas que él ya puede ir haciendo a partir de la próxima semana. ¿Y qué no ha hecho? Y que lamentablemente, yo creo que ha hecho bastante en el sector de la educación básica. Y hay que saludar, digamos, toda esta iniciativa que él ha tenido por mejorar la calidad de la enseñanza en la educación primaria, saludar todo el esfuerzo que él está haciendo en infraestructura. Pero creo que tenemos que ver la educación con una visión mucho más global Si usted le tuviera que y poner... entender que hay ciertos aspectos dentro de la educación para el trabajo en que no se han tomado medidas aún. Si usted tuviera que ponerle una nota, ya que estamos en el sector de educación, Uf. al ministro Saavedra, ¿qué nota le pondría? Bueno, a ver, al presidente de la República lo jalé, pero en el caso del ministro de Educación le pondría un 15. 15. Sí. Con... Pero puede mejorar, o sea, ojalá que al final de Por eso. gobierno le pueda poner un 18. O sea, ¿no? 15 con advertencia. Así es. Pero con cariño y con respeto, ¿ah? Bueno. ¿Mantendría usted beca 18? Sí, yo creo que es un programa, además es un programa que nosotros en Fuerza Popular, en ese entonces, Fuerza 2011, también lo tuvimos dentro de nuestro plan de gobierno. No solamente tendríamos beca 18, sino un programa de becas masivos para los maestros. A los maestros, a los profesores, tenemos que motivarlos, no solamente con mejores remuneraciones y haciéndoles las evaluaciones, pero sino ofreciéndoles a ellos la posibilidad de que puedan mejorar, que puedan capacitarse. Y si tuviera que hacerle una crítica, porque ya que usted ha dicho que todavía debe el ministro seguramente tomar nota de sus deficiencias, ¿cuáles son las 3 puntuales del ministro Saavedra o de la gestión del ministro Saavedra? Bueno, la primera, que tiene que ver con la conferencia, creo que es fundamental que se le dé un mayor impulso a la educación superior tecnológica. O sea, él no lo ha hecho. Todavía tiene un año para hacerlo, Muy bien. ¿no? Vamos Segundo. a ponerlo en positivo. Muy bien, 2. 2, creo que en el tema de la ley universitaria, si bien es cierto nosotros votamos en contra, pero hay un esfuerzo que ya lo están haciendo diferentes instituciones para lograr la acreditación. Entonces creo que ha sido, digamos, un retroceso presentar un nuevo proyecto de ley cuando ya se están preparando en todo el sistema de acreditación. ¿Y 3? Y 3, me gustaría ver al ministro más activo, con mayor presencia, hablando mucho más a través de los medios de comunicación, dándole la importancia y que el pueblo peruano entienda lo importante que es la educación para transformar nuestro país. Debo finalmente pensar que usted no ve un líder en el ministro de Educación. No sea usted malo, No, le no pregunto. malinterprete mis palabras, No, es él quien lo está diciendo. Yo inocentemente pregunto. No, yo creo que conozco al ministro Saavedra, lo he conocido antes que él asuma esta cartera, ha sido uno de los pocos peruanos que ha llegado muy alto en el Banco Mundial, creo que es un excelente técnico, sin embargo, creo que le falta comunicar un poquito más, es la sugerencia que le doy al ministro Saavedra. Muy bien, nos han pasado un papelito que ya se nos acabó el tiempo, lamentablemente, pero le agradezco muchísimo esta posibilidad que me ha dado, la única que me ha dado en muchísimos años. Por lo cual, es la entrevista del año. Por lo cual le agradezco a los organizadores de Calle por la Educación. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Gracias. Muchas gracias a los miembros de esta segunda sesión, a la señora Keiko Fujimori.